Y seguimos en Juliaca y ahora nos encontramos las guapísimas, las carismáticas del grupo Rosedal, Sandra y Miriam. ¿Cómo están, amigas? Un saludo para Full Ritmo. Primero empezamos con Sandra. ¿Cómo está, señor Julián? Gracias pues, por esta pequeña entrevista. Nosotros feliz, contenta de estar pues, acá en esta hermosa ciudad de Juliaca, el grupo Rosedal, Miriam y Sandra. Gracias, muchísimas gracias. Un saludo, Sandrita, Miriam. Sí, un saludo muy, muy especial para usted, señor Julián, para Full Ritmo, que siempre está siguiéndonos, acompañándonos y pues agradecerle por todo el apoyo que usted está dándonos aquí a las chicas Rosedal. Así que desde Juliaca para todo el Perú, el grupo Rosedal. Ah, las chicas están sentadas ahí. Estuvieron en la yunzada de los músicos, se celebraron a todo dar ustedes, ¿no? Sí, hemos estado, por primera vez nos hemos vestido de cholitas, así bien cambiaditas hemos ido ese día. Y usted también nos ha Claro, hemos estado ahí divirtiéndonos. Sí, estuvimos ahí con estas polleritas, pues bailando, gozando, acompañando a lo que es a nuestra amiga Maribel Guaquisto, ¿no? También al año vamos a estar bailando, pues sigue Con Mary Larico. Claro, con Mary Larico vamos a estar acompañándoles, todo lo que es la familia Activo Records, ¿no? En cuanto a la nueva producción, me cuentan que ahí van a agarrar primicias. Sí, ya tenemos ya lo que es la grabación, estamos ahora esperando el videoclip y pues ya en coordinación con Cliver Fidel para sacar lo que es este nuevo tema, ¿no? Esperamos que sea del agrado de todos ustedes, como siempre, con mucho cariño, ¿no, Sandrita? Con mucho cariño para todos ustedes. ¿Cuántas canciones son, Sandrita, que han grabado o van a grabar? Sí, es un tema, Ya, una canción. solo una canción Guay. que hemos grabado, es a dúo. Ya. Claro, por supuesto, está hecho con mucho cariño, con mucho amor, pues al amor en este caso, ¿no? Cómo lo disfrutamos, lo vivimos, ya espero que les guste a todos ustedes, pues es un tema que nosotros la cantamos con mucho cariño, con muchos sentimientos. Sobre ¿Cómo todo. se llama la canción? Cásate conmigo. Cásate conmigo, amigo. Mucha gente se quiere casar, los jóvenes. No ha salido, pero... Hablando de matrimonio, hablando de amor, ¿los corazones de Sandra y Miriam están con dueños o no tienen dueño? A ver, primero con Sandrita. Sí, mira, en el pasado tal vez, ¿no? Pero ahora estoy sola, feliz. Libre como el viento. Libre como una palomita así volando. Libre como una palomita. Y linda la paloma. Sí, estamos solteras. Linda la paloma. Estoy soltera. Para mi público querido, ¿no? Siempre voy a estar soltera porque a veces con una pareja, con un enamorado, ya no se puede, ¿no? Lo que Son es... celosos los chicos, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces siempre voy a estar sola para todo mi público hermoso. Miren si está casada. No, todavía no. Ahí, por ahí el corazoncito. Claro, ahí por ahí alguien que está temblando. No, todavía soltera. Como dice Sandra, para el público, el corazón tiene que estar intactito para todos los fans. Para todos los amigos de Full Ritmo, Miriam, ¿tú de qué parte del departamento de Puno eres? Yo soy de mismo Puno. De la ciudad de Puno. De la ciudad de Puno. Ya. Y pues, esto es cerquita, ¿no? Juliaca, Puno, 40 Ya. minutos. Ya, Juliaca ya es parte de mí. Y toda la vida has cantado, desde pequeña has cantado. Sí, o sea, creo que ya es de familia, ¿no? Tengo familia que le gusta la música. Creo que eso está corre Por las venas, claro. La sangre. Está bien. Me gusta por la música. Entonces, ahí Sara también, ¿ah? De pequeñita, ¿no? Sandrita de chiquita cantaba ya. Sí, yo cantaba desde pequeña ya en el colegio. ¿De dónde es, Sandrita? Ya soy de Oyachea, distrito de Oyachea, que está a 4 horas y media más o menos de acá. Orgullosa de ser oyacheína para mis amigos. Pero el distrito y la provincia es de Carabaya, Macu. Carabaya, Macusani. Ahí sale la música tradicional, ¿no? La pandilla, ¿no? ¿O no? De ahí sale. Pues. De ahí Darwin Cancino también, su mamá cantaba música de Carabaya, me dice. Hay una chica, la chica Sordoño. No, esos son de Coaza. Me estoy equivocando. ¿Está cerca? ¿Está cerca? Mira, Carabaya, caramba. Ya, y de pequeña ya cantabas. Sí, mira, les cuento para todo mi público hermoso que siempre he cantado así profesionalmente desde mi colegio. Porque Mira. de ahí, bueno, estoy atrevida, me subí al escenario a cantar con una artista ya internacional. Entonces resulta que me llaman las orquestas. ¿Con qué artista internacional subiste? Con una artista que sí, canta
Basta Ya Carajo. Ah, ya 15, no me acuerdo. Ah, Marisol Cabero. Marisol Cabello. Marisol Cabello, Por claro. supuesto. Yo me subí al escenario, canté y resulta que de ahí nomás me llamaron orquestas. Ah, qué bueno. Sí, de ahí me vine ya terminando mi secundaria, lo que es acá en la ciudad de Juliaca, a estudiar. Resulta que me dicen que hay un concurso allá en Puno, un casting. Claro. Que es Yo soy qué. Entonces me presento como una artista que es Margarita Turco, mi paisana, y gano el concurso. Qué bueno. Entonces me llama un grupo, ahí es donde la conozco a Miriam. Ah, ya. Ahí empezó nuestro amor. Uy, no, mira, no, claro. Ahí empiezo a cantar y de ahí algo pasó, entonces nos llamó lo que es Activo Records. Ya, Y resulta que de ahí recién viene lo que es Las Chicas Rosedal. la chica Rosedal. Ujú. Y después vendrán otra cosa, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero estamos felices en la empresa, gracias a Dios. Ya, mira, ha sido muy interesante hablar con ustedes. A la próxima ya vamos a ver si se anima a Clearfield para sacar la revista. De hecho, que se va a animar a viendo esta entrevista. Despídense para todo el Perú, para todo Puno, para todo el mundo. Una despedida, amiga. Sí, gracias. Primeramente, pues agradecerle por esta entrevista, señor Julián Peña. Full ritmo, muchas gracias por esta entrevista. Estamos muy felices, contentas, agradecidas con su persona. Y prontito estamos en Lima ya, estos fines de semana. No pasa de este mes. Gracias. Gracias, Miriam. Sí, señor Julián, agradecer una vez más. Lo llevamos en nuestro corazón. Ay, Usted es una maravillosa persona. Dios siempre lo bendiga. Y pues bendiga también a esta su gran revista, ¿no? Full ritmo. Y agradecer también a todos nuestros amigos que nos siguen por el Facebook. Ya poco a poco vamos a ir también haciendo transmisiones de en vivo como tanto nos han pedido. Y también decirles que Miriam y Sandra nunca vamos a separarnos, vamos a estar juntas. Y pues, Chicas Rosedal para rato. Gracias y éxitos. Correcto, gracias. Chao.